Buenas tardes y bienvenidos a todos a este seminario web. Aprovechar los datos. Aplicación de los inventarios de PMP y COP para una política basada en datos empíricos en los PNI. Mi nombre es Yana Chul, especialista en gestión del conocimiento que colabora con GGKP en uno de sus proyectos de asistencia técnica del Fondo para el Medio Ambiente Mundial centrado en productos químicos y residuos. Yo seré la moderadora del seminario web de hoy. Gracias por inscribirse y acompañarnos. Ese seminario web forma parte de las actividades de intercambio de conocimientos a nivel mundial llevados a cabo por la Asociación para el Conocimiento sobre el Crecimiento Verde, el GGKP, en el marco del componente 4 del proyecto financiado por el EFMA y dirigido por el PNUMA, y es para el desarrollo, revisión y actualización a nivel mundial de los eh, COP, que todos conocemos como el Proyecto de Actualización Global de los PNA. En el contexto del Convenio de Estocolmo y del esfuerzo mundial por eliminar los COP, es crucial contar con datos precisos e inventarios sólidos fundamentales para la formulación de políticas basadas en datos empíricos. Los PNA son herramientas esenciales para que los países cumplan con sus obligaciones en virtud del convenio. Por lo tanto, los temas que trataremos hoy tienen como objetivo explorar cómo se pueden manejar e interpretar los datos del Plan de Monitoreo Global, el GMP, y cómo se pueden aprovechar los datos de los inventarios nacionales de COP, se pueden aprovechar para mejorar la elaboración y aplicación de los PNA y informar el diseño de políticas. Centrándonos en la aplicación práctica de estos conjuntos de datos, esperamos que las presentaciones de hoy ofrezcan información valiosa sobre los esfuerzos pasados y actuales del GMP y destaquen las oportunidades de utilizar los datos para apoyar una gobernanza ambiental sólida y una gestión eficaz de los COP. Nuestro seminario web se celebra en la plataforma Zoom, se llevará a cabo en inglés y se grabará. Este evento cuenta con interpretación a los idiomas francés, español y ruso, y no duden en seleccionar su idioma en el panel inferior de la pantalla, por favor. Mi colega de GGKP, Sumin Bey, se encargará de la parte técnica del evento. Y una vez que comencemos, no duden en presentarse en el chat. Es una gran oportunidad para conocer a colegas de todo el mundo. En la agenda de hoy contamos con 5 ponentes. 3 de ellos ofrecerán una visión general técnica sobre los inventarios de COP, el manejo y la interpretación de datos y los esfuerzos en curso para mejorar la vigilancia mundial, tal y como recomienda el Convenio de Estocolmo. Y el seminario web concluirá con ejemplos de países presentados por distinguidos ponentes de Kenia y Uruguay. Tras las presentaciones de los ponentes, habrá una sesión interactiva de preguntas y respuestas que ofrecerá un espacio para el debate y el aprendizaje entre pares. Los materiales y recursos, incluida esta grabación en vídeo del seminario web de hoy, estarán disponibles a través de la plataforma de conocimientos de GGKP. Tenemos como primera ponente Michaela Pon, oficial adjunto de gestión de programas, Unidad de Ciencia y Política Química de PENUMA. Michaela es oficial de gestión de programas en la Unidad de Conocimiento y Riesgos del PENUMA y se centra principalmente en la gestión de proyectos y programas relacionados con la prevención, la minimización y la gestión ambientalmente racional de los COP, los plaguicidas y las actividades. Bienvenida, Michaela. Gracias, Yana. Buenos días a mis colegas, buenos días a todos. Y yo voy a compartir mi pantalla. Yo intentaré ser breve. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, mil gracias. Es un placer estar con ustedes para poder hablar del aprovechamiento de los datos de los inventarios de COP para mejorar em, la aplicación de los PNA y fundamentar la formulación de políticas y el diseño de políticas.
Yo tengo mucha experiencia trabajando con las partes del Convenio de Estocolmo y con la secretaria del PRE y con los centros regionales y las partes interesadas involucradas en la implementación del Convenio de Estocolmo y más allá, dentro del contexto de los COP y la agenda global. Y entonces, para describir la panorama general, bueno, los COP son los productos químicos que se transfieren a larga distancia y son persistentes en el medio ambiente y son muy tóxicos. Y bueno, abordar estos productos químicos se necesita la evidencia, se necesita o es esencial contar con una base empírica sólida y se requiere bajo este convenio de Estocolmo. Y identifican las fuentes y cantidades de COP y siguen las tendencias y los avances hacia su eliminación. Y estos inventarios también juegan un papel esencial para el cumplimiento y la presentación de informes y son estratégicos, no solo técnicos, porque permiten establecer prioridades basadas en datos empíricos y acciones específicas y nos permite pasar de intervenciones aisladas a estrategias nacionales coordinadas. Y bajo este convenio de Estocolmo, los datos fiables de los inventarios son fundamentales para los PNA. Sirven de base para el desarrollo y la actualización de los planes nacionales de implementación y garantizan que los PNI sean viables y no solo aspiracionales. Y como ya saben ustedes, estos inventarios no solo es una lista de productos químicos, es una estructura, es una evaluación estructurada y sistemática que abarca múltiples categorías, las plaguicidas, los COP industriales. Y cuando estén bien diseñados, los inventarios son herramientas dinámicas, reflejan las situaciones reales de los países, revelan las existencias ocultas y los productos químicos que aún están en circulación en los mercados y identifican las emisiones difusas, incluidas las de los sectores informales. Y en cuanto a este rol esencial de estos inventarios, primeramente, los inventarios permiten realizar evaluaciones de referencia para determinar, por ejemplo, qué COP están presentes y las cantidades y los sectores implicados, y es esencial porque nos apoya o apoya los objetivos realistas. También mejoran la precisión y la exhaustividad de las actualizaciones de los PNI y mantiene los PNI pertinentes y alineados con las obligaciones del convenio. Y básicamente también refuerza la coordinación intersectorial en este tercer punto durante esta fase de desarrollo, porque los COP están presentes y afectan los diferentes sectores, por ejemplo, la agricultura, la industria, la gestión de residuos y más. Y por eso este proceso de inventarios es o impulsa, es el diálogo nacional y la coherencia de la gobernanza. Y no se debe subestimar esta herramienta, este tipo de catalizador. Y finalmente, los inventarios apoyan la mejora de la presentación de informes internacionales
y permiten la elaboración de informes nacionales más completos y facilitan una agregación significativa a nivel mundial. Y el desarrollo de los PNI es muy importante, sí, pero los datos juegan un papel muy importante. Impulsa un impacto real en la implementación, identifican los sectores y actores prioritarios, por ejemplo, en cuanto a las existencias de los PCB, y hay muchos más ejemplos, sí, en el sector de energía, pero, por ejemplo, la quema al aire libre o los niveles altos de emisiones de dioxinas, ¿sí? Y tener tal herramienta es muy importante para avanzarnos. Segundamente, también apoyan el despliegue de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales. Por ejemplo, ayuda a los reguladores y planificadores a orientar las intervenciones de manera eficaz y garantiza que las medidas se basan en datos y no en suposiciones. Terceramente, sirven de base para los programas de seguimiento y vigilancia. Em, Permiten el seguimiento de la exposición y el progreso a lo largo del tiempo, ¿sí? Y cuarto, los inventarios solo es una lista, ¿sí? No es menos importante. Pero cuarto, facilitan la movilización de recursos internacionales. Por ejemplo, em, respaldan las propuestas del EFMAM y otras. Y con estos inventarios hay el respaldo de esas propuestas de financiación. Y pues, y otra dimensión importante, eh, los datos técnicos, de los datos técnicos a las políticas públicas es muy importante. Traducen los datos técnicos en medidas relevantes para las políticas y informan las decisiones normativas y estratégicas. Por ejemplo, en cuanto a las prohibiciones y restricciones de productos químicos o productos de COP, los límites de emisión y normas de calidad ambiental. Y los datos de inventarios también refuerzan la armonización entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y otros marcos pertinentes con los convenios de Basilea y Rotterdam y otros como el convenio de Minamata, eh, especialmente en cuanto a las emisiones y también en cuanto a los marcos mundiales sobre productos químicos y el marco mundial sobre la diversidad biológica y también apoyan la modernización de la gobernanza de los productos químicos y los residuos, evita la duplicación de esfuerzos también. Y en cuanto a los beneficios, hay muchos beneficios para los países. Hay mayor cumplimiento de las obligaciones del Convenio de Estocolmo, y ayuda o apoya el diseño de políticas basadas en datos empíricos en lugar de enfoques reactivos. Apoya la mejor priorización de los recursos financieros y técnicos. Mejoran también la capacidad de aplicación mediante la coordinación de los organismos reguladores, las aduanas y la industria. También apoyan a informes nacionales más transparentes a la COP y garantiza la mayor participación de las partes interesadas y también mejoran la comunicación de riesgos al público y con los inventarios actualizados se convierten en potentes palancas para la acción nacional y la cooperación internacional. Y también
nos quedan desafíos persistentes y deficiencias sistémicas. Y hay partes que confrontan estos desafíos en cuanto a al mantenimiento de los inventarios. Y bueno, aquí hay una lista de los desafíos comunes que hemos confrontado. Y primeramente, en cuanto a la recopilación de datos, está fragmentada o incompleta, especialmente en los sectores informales. También a veces hay capacidad analítica y de laboratorio insuficiente. Hay una falta de metodologías estandarizadas o formatos de presentación de informes armonizados. Siempre hay recursos limitados para el seguimiento, el muestreo y el análisis. Hay débil coordinación entre los diferentes ministerios gubernamentales. Am, ha sido, hemos experimentado el progreso, sí, pero es un desafío. Y Y hay dificultades para acceder a la información, para el desarrollo de capacidad, etcétera. Es esencial. Y mi, mi diapositivo final, hay oportunidades significativas para las orientaciones futuras. Y bueno, primeramente, la estandarización y armonización pueden garantizar la comparabilidad a lo largo del tiempo y entre países y con el apoyo del PNUMA y los centros regionales del Convenio de Estocolmo, queremos garantizar esto para garantizar esa armonización, ¿sí? Segundamente, hay potencial para aprovechar las herramientas digitales y geoespaciales para mejorar la integración de cartografía y el seguimiento de existencias y flujos de residuos y para mejorar la eficiencia, la precisión y la visualización de las tendencias y un inventario digital nos facilitará esta integración, ¿sí? Y el seguimiento solo un ejemplo. Tercero, el tercer elemento es el fortalecimiento de las alianzas entre múltiples partes interesadas. Es esencial, no solo en los impactos medioambientales, sino también en los sectores de la industria, la energía, el comercio y la salud. Tener la involucración de las partes interesadas apoya una implementación más fluida y la sostenibilidad. Y cuarto, es también una oportunidad para mejorar la cooperación sur-sur que facilitará el intercambio regional de conocimientos y el aprendizaje entre pares y las soluciones compartidas. Y finalmente, es una oportunidad para integrar con marcos políticos más amplios para garantizar, en cuanto al consumo y producción sostenibles, una economía circular y responsabilidad ampliada del productor y permite las soluciones sistémicas más allá de la eliminación al final del proceso. Muchísimas gracias, Mijaela. Muy claro y me gustó el diapositivo final en que subrayó usted la acción y la realidad. Gracias, Mijaela. Y sí, monitoreemos el chat de preguntas y respuestas, pero en ese momento me gustaría presentar a Song Yao, un oficial para la unidad de ciencia medioambiental. Es un gestionero de proyectos en el monitoreo global y el análisis de datos y el diseño de políticas. Se centra en la contaminación de los productos químicos y trabaja en muchos proyectos internacionales y trabaja con, estrechamente con las partes interesadas y está con nosotros hoy para hablar de la gestión de datos
y nos guiará en cuanto a los principales principios del Convenio de Estocolmo. Muchísimas gracias, Jana, por esta introducción. Buenos días, buenas tardes a todos mis colegas. Es un placer estar con ustedes hoy y gracias por esa introducción. Es un placer estar aquí para hablar de tratamiento e interpretación de datos para el seguimiento de los COP en el marco del Convenio de Estocolmo. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿Está funcionando? ¿Sí? ¿Está en el modo presentación? No, no. ¿Está funcionando ahora? Sí, gracias. Gracias. Voy a comenzar ahora. Y bueno, ¿cómo utilizar estos datos? Ha sido una pregunta, ¿sí? Y este plan del monitoreo global es una base para comprender los niveles en cuanto a los cambios de COP en el medio ambiente y en la salud humana. Es un desafío utilizarlo directamente y bueno, desde los últimos años hemos intentado ver cómo podemos apoyar a los diferentes países y voy a compartir unos ejemplos hoy y las herramientas que hemos utilizado en unos proyectos de antes y yo voy a compartir los planes de trabajo eh, por venir para enfatizar y apoyar nuestros países. Y esos proyectos van a apoyar la implementación del Convenio de Estocolmo y los otros colegas van a compartir más, más tarde también. Y bueno, para comenzar con los antecedentes, desde 2004 hasta recientemente, nunca han tenido esas rondas de proyecto para apoyar la implementación del Convenio de Estocolmo. Eh, y estos, no, hemos trabajado con estas rondas de proyectos desde 2004 en cuanto al desarrollo, con dos rondas de monitoreo, con más de 42 países para hacer el monitoreo de diferentes matrices claves, incluyendo el aire, la leche, el agua, y esta información ha sido compartida con los diferentes países. Y la ronda reciente de proyectos fue realizado desde 2016 hasta 2024, cubriendo 42 países, con 15 países en África, 11 países en América Latina, 7 países en Asia y, y hay más de 50,000 puntos de datos generados para muchos países. Y hay información crítica para un número de países y es una fuente única em, de información medioambiental. Y ha realizado capacitación en 26 laboratorios nacionales. Y creamos un dashboard disponible en el sitio web para compartir toda esta información con las partes interesadas y ustedes pueden ver en este diapositivo. Facilita la recopilación de datos según país, según región, según años, según matrices, y esto puede ser muy útil para los países para poder visualizar inmediatamente sus niveles de COP, cómo cambian y cómo se presentan la información histórica y cómo se pueden utilizar esta información dentro de los marcos regionales y nacionales para poder diseñar la política. Y también es posible comparar la información con otras regiones
Y también podemos recibir los comentarios y preguntas desde los otros países y podemos intercambiar la información como en cuanto a cómo gestionar y integrar estos datos. Y bueno, hemos creado estos documentos y los países que pueden presentar estos datos pueden hacerlo en los formatos eh, para asegurar la coherencia de los datos, la comparabilidad de los datos y garantizar esta coherencia y la integración de los datos en esta plataforma. Y por eso hemos desarrollado este documentos de orientaciones. También hemos desarrollado un, eh, un curso electrónico también. Y bueno, esto es un screenshot disponible en el sitio web de Penuma y incluye no solo los resultados de este monitoreo de esos proyectos, sino también es un punto de entrada para los países, las partes interesadas, para poder acceder los resultados de los laboratorios. Es posible descargar la información, las actividades de formación y del desarrollo de capacidad. Y en cuanto a este curso que mencioné, ustedes pueden verlo aquí tiene el apoyo del CRBC, el SCRC China, el SCRC de Uruguay y PENUMA, y colabora con los convenios de Estocolmo y Basilea y incluye 6 módulos principales. Los primeros dos tienen que ver con la introducción y los antecedentes, con los límites y las expectativas y el diseño de estas actividades para poder apoyar los convenios y para informar sobre estas fuentes de contaminación. Y módulo 3, 4 y 5 y 6 tiene instrucciones detalladas sobre el monitoreo, sobre cómo aprovechar estos datos, la interpretación de los datos y cómo utilizarlo en los diferentes contextos nacionales, especialmente para los países y las partes interesadas y cómo gestionaban los datos en el pasado y cómo se pueden utilizar los datos y la información para diferentes propósitos. Y este curso, o sea, el objetivo del curso es para apoyar las partes del Convenio de Estocolmo en cuanto al la, aprovechamiento de los datos y los niveles de COP en las circunstancias nacionales para la toma de decisiones informadas y las acciones hacia la eliminación de los productos químicos tóxicos. Y esperamos que este curso puede beneficiar al personal técnica también. Y en cuanto a los aspectos técnicos, en cuanto al proceso de seguimiento o monitoreo, muchas personas lo establecen que el seguimiento medioambiental se refiere al muestreo sistemático del aire, el agua, el suelo y la biota, con el fin de observar y estudiar el medio ambiente, así como de obtener conocimientos a partir de este proceso. Hay categorías de vigilancia, también como ustedes pueden ver, y en cuanto a la vigilancia sucesiva, la monitorización de predicción para verificar si se han logrado estos objetivos y hay 4 pasos dependiendo del propósito del monitoreo. Primeramente, un país puede diseñar la campaña de monitoreo y luego las actividades realizarán en cuanto a recopilar o recoger las muestras y luego hay el paso de analizarlo en laboratorios y también para la entrega de datos. Y también en cuanto a la gestión de datos, para poder generar los datos es necesario tener la comparabilidad, la validación y la armonización. Es necesario tener la posibilidad de revisar las patrones
para poder analizar los datos. Y en cuanto a la interpretación de datos da sentido a la información analizada y determina su importancia. Y esta interpretación de datos tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender los datos numéricos que se han recopilado, analizado y presentado. Y esto considera todos los factores. La mina muestra algunos de los pasos involucrados en el proceso de interpretación de datos. Por ejemplo, cuando un utilizador baja los información de la caja de herramientas, van a recibir diferentes tipos de datos que cubren diferentes métrices y también involucran diferentes tipos de metadatos como temperatura, duración del periodo de muestreo, los métodos utilizados, también, y el analista necesitará entonces hacer una búsqueda más profunda en la información para ver cómo se puede utilizar esos datos para el país. Y esto, contexto asociado, no solo como relacionado a los datos, pero también las políticas nacionales, las experiencias dentro del país y otras fuentes de datos. Por ejemplo, si un país tiene algunos niveles muy altos de PTCD, o un tipo de químico industrial. Entonces, ¿qué quiere decir para este país? Y eso es más allá de los límites de los investigadores internacionales. También necesita al nivel local personas para poder hablar de otras actividades relevantes que están pasando en el país que pueden inculcar el aumento o la disminución de los diferentes COP en el país. Y es un paso muy importante al nivel nacional para el monitoreo de los COP al nivel nacional. Aquí vemos cómo se puede agrupar los datos para generar diferentes tipos de información. Puede agruparse por año, por sitio de muestreo, por los diferentes grupos de químicos y los diferentes grupos pueden generar diferentes tipos de información, pero eso depende de lo que realmente quieren comunicar a los interesados nacionales. También aquí podemos ver una comparación entre los niveles de PCDD y PCDF y los diferentes tipos de datos pueden darle diferentes tipos de información. Algunos muestran los niveles, las tendencias, la importancia relevante para la priorización. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo los países pueden utilizar los datos y cómo pueden compartir información a la audiencia. Y aquí me gustaría destacar el análisis de las tendencias, patrones y la relación entre los datos. Entonces, el GMP y sus actividades son para ejercicios de largo plazo de monitoreo. Entonces, es muy relevante también revisar las tendencias expresadas por esos datos. Por ejemplo, si podemos observar que los niveles de DDT van bajándose en los últimos años. Eso puede ser una información muy importante también si hemos estudiado. Entonces, un aumento de ciertos niveles de COP en el aire es otra parte de información importante. Hay también patrones que podemos observar. Por ejemplo, si hacemos un monitoreo del aire, pueden observar cada otoño, cada invierno, por ejemplo, algo que es muy diferente en diferentes temporadas de año. Entonces, eso puede también indicar los diferentes niveles de los COP en las diferentes condiciones meteorológicas y también eso también puede añadir información para los que toman las decisiones al nivel local para realmente saber qué va a ser más útil y más impacto y qué va a tener más impacto en abordar los GOP. También se puede revisar otras relaciones a través de la interpretación de los datos y también existen algunas herramientas adicionales para poder generar más información y hacer más uso de los datos. Por ejemplo, imágenes de satélites que pueden ayudar, dónde están las fuentes de la información también.
Esos son temas más generales que podemos utilizar para que los resultados no solo apoyan la evaluación de eficacia del Convenio de Estocolmo, pero también pueden dar algunas perspectivas útiles para poder sensibilizar a los tomadores de decisiones locales y los interesados locales. Aquí me gustaría mostrar un ejemplo específico. Por ejemplo, en un país observamos unos niveles muy altos de PCTT y pensamos entonces, ¿qué podemos hacer con esa información? Entonces, en adicional, hay utilizar esto para monitorear los COP para la actualización del plan de implementación nacional. También colaboraron con comunidades locales para utilizar los datos. Entonces, una cosa que hicieron era alentar la segregación de los desechos y también hacer fin con la quema abierta. Entonces, alentaron a los granjeros entonces a utilizar los contenedores de aceite para la cocina para poder plantar sus verduras. Entonces, es una manera de realmente reducir los desechos y acabar con la quema abierta. Y eso nos hace realmente entender que sí, el trabajo tiene sentido y realmente puede proteger la salud humana del pueblo. En el futuro vamos a tener otro nuevo proyecto aprobado que va a seguir con la vigilancia de productos químicos en el fondo, como mercurio, que también va a trabajar con el Convenio de Estocolmo y Minamata, y este programa va a tener un tiempo de este año para y una duración de 5 años que va a cubrir esos 5 regiones que podemos ver aquí a través del muestreo, generación de datos y control de calidad. Es para poder apoyar la notificación, interpretación y uso de los datos. No está limitado a informar al Convenio de Estocolmo y Minamato, pero también va a apoyar la interpretación de datos para la toma de decisiones nacionales y regionales al establecer una plataforma comprensivo para poder utilizar los datos en diferentes temas y también ejercicios de interpretación y capacitación para apoyar a hacer vínculos entre los datos con las políticas nacionales y las decisiones nacionales. Entonces, por favor, quédense atentos porque esperemos que en el futuro podamos darles más orientación y más herramientas para realmente informar su toma de decisiones y también estableceremos una comunidad de práctica para poder fomentar la colaboración entre los investigadores locales y los interesados locales para facilitar una cobertura más amplia y una utilización más amplia de los datos generados. Creemos que las buenas ideas se quedan con los expertos regionales y esperamos tener colaboraciones futuras. Y creo que es mi última lámina. Voy a terminar aquí. Muchas gracias y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, es muy eficiente. Vamos en adelante del programa. Entonces, en este momento me gustaría hacer una pausa para tomar sus preguntas. He visto preguntas en la sesión de preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Ya han empezado una conversación en cuanto a la historia, el contexto de los COP y cómo se relacionan a las actividades humanas. Entonces, me gustaría también alentarles a los ponentes a dejar, bueno, echar una mirada a esas preguntas y también si hay alguien que desea, entonces de la audiencia también hacer una pregunta, también están libres de hacer esto. Y Mijaela, no sé si le gustaría añadir algo o si no, vamos a proceder a la próxima persona. Bueno, muy bien. Entonces volveremos a la sesión de preguntas y respuestas, pero yo creo que sí es un buen momento para presentar el tercer ponente. Entonces tenemos la señorita Kay Ono Wodal, del Secretaría del
convenio de Estocolmo y Rotterdam y Basilea, ella apoya mucho de la revisión y inclusión de nuevos químicos en los convenios. También Kay es líder de trabajo en cuanto a los plásticos y es jefe del programa de Desde la Ciencia hacia la Acción, que es algo muy relevante para nuestra conversación hoy. Entonces, ella va a hablar de los esfuerzos del plan del monitoreo global que apoya los convenios. Entonces, damos la bienvenida a Kay y que va a presentarnos ahora sus puntos de discusión. Muchas gracias, hola, muchas gracias por la presentación. Yo soy, bueno, les hablo desde la Secretaría de los Convenios BRS. Y me he dado cuenta de que la información que obtenemos del proceso del GMP también contribuye al desarrollo de los planes nacionales de implementación, que es algo que también tiene apoyo del EFMAM y PENUMA. Entonces, yo pienso que los participantes que están aquí están ya conscientes de los criterios de los COP que son persistentes, tienen una bioacumulación. Eso quiere decir que los niveles de concentración va a aumentar en cuanto vamos a niveles más altos de la cadena de alimentación, y eso afecta de manera negativa de la salud humana si los seres humanos consumen estas comidas que contienen los COP. Entonces, los efectos nefastos son un criterio muy importante. Otra, otro elemento es que tienen eh, efectos en el medio ambiente, y también los COP se gestionan a través de acuerdos nacionales. Es porque no se puede solucionarlo en un solo país, porque pueden viajar muchas distancias largas. Entonces tienen un potencial para el transporte a largo plazo, y los datos del GMP son muy importantes para monitorear esta situación. Tomando en cuenta estos criterios, hay un mecanismo que podemos añadir nuevos COP bajo el convenio de Estocolmo. Y mientras el convenio empezó con solo 12 COP, ahorita tenemos incluidos 37 COP. Las plaguicidas eran primeramente los principales 12 COP. Estas que están subrayadas son las originales 12, pero a partir del artículo 8, el convenio ha crecido a una inclusión de 37 COP. Muchos de ellos son industriales, como el DKBDE, parafinas cloradas de cadena corta, que pueden ver también en esta lámina. Y como saben, bajo el convenio tenemos el anexo A, anexo B para restricción y anexo C para los que son no intencionales. Entonces, el anexo C se trata de las dioxinas y los furanos y otros químicos como los PCB, los HCB. Estos productos químicos son producidos de manera no intencionada como resultado de procesos como la quema abierta. Y esos son los productos químicos que están incluidos en el convenio por el mecanismo de añadir nuevos químicos especificados en el artículo 8, y ha sido uno de los desafíos expresados por la parte que el convenio no es algo estático, siempre está evolucionando. Las partes necesitan revisar y actualizar sus planes nacionales de implementación y empezar con el monitoreo de nuevos tipos de productos químicos. Los más nuevos, claro que son más complicados a veces. Entonces, los que están en rojo aquí son los más nuevos.
y tienen la tendencia de ser muy más complicado para su análisis en comparación con los químicos que eran originalmente incluidos por la carencia de estudios científicos en algunas partes del mundo donde todavía no se cuenta con datos para hacer esa comparación. Y si vemos esta lámina, al fondo podemos ver que hay un grupo de químicos que están bajo revisión. Son las dioxinas bromadas y también las mezclas de PCBD y los furanos. Estos productos químicos otra vez son producidos o fabricados de manera no intencionada, entonces van a ser parte en el anexo C del convenio y el comité de examen de los COP está preparando un proyecto de perfil de riesgo para la próxima reunión en septiembre. Una vez incluidas estos productos químicos, el convenio de las obligaciones del convenio de Estocolmo se aplicarán a estos. Entonces, mencioné ya que el convenio empezó con 12 productos químicos y a través del comité de examen de los COP han agregado otros productos químicos y todas las partes necesitan revisar su legislación nacional y establecer otros procedimientos estratégicos para poder eliminar o reducir las emisiones intencionadas según el artículo 3 y reducir las emisiones no intencionadas con el artículo 5 y los desechos con el artículo 6. También hay provisiones para exenciones específicas que puede permitir a que los partes puedan utilizar estos productos químicos para aplicaciones específicas que requieren una fase de eliminación más adelante. Todo esto hay que considerarlo dentro del desarrollo del Plan Nacional de Implementación y también en los informes nacionales, según el artículo 15, para que el convenio sea implementado conforme con los artículos 3, 5 y 6. Entonces, para poder mencionar la reducción de las emisiones de los COP no intencionados. Esto está especificado en el artículo 5 y la obligación incluye que los partes deben desarrollar un plan nacional de acción para eliminar o reducir la emisión de los COP no intencionados. Y como mencioné, los dioxinas y furanos clorados están incluidos junto con los PCB y HCB y otros productos químicos, pero también las dioxinas bromadas y los COPs bromados y clorados también están bajo revisión. Entonces, para poder tomar medidas para estos productos del anexo C, tenemos esta caja de herramientas que desarrollamos hace unos años que está disponible en el sitio web y para poder evaluar la eficacia de estas medidas, para los productos del anexo C, el convenio de Estocolmo proporciona un procedimiento que se llama evaluación de eficacia dentro del artículo 16. Y para hacer esto, el convenio utiliza tres partes de información. La primera es el artículo 15, de los informes nacionales y también los informes del GMP. Los datos de monitoreo también son evidencia muy importante para evaluar la eficacia y la tercera fuente es la información que viene de sobre cumplimiento. Entonces, como saben, hemos adoptado un mecanismo de cumplimiento y el comité ya existe y está trabajando para poder obtener los datos para poder compartir o que puede causar un monitoreo mejor. En cuanto al informe nacional, el comité también evalúa información del artículo 7 sobre los planes nacionales de implementación. Como muchos de ustedes esperamos que también son conscientes de que la información en los informes
los informes nacional y el plan de implementación nacional tienen un vínculo muy importante porque uno es cómo van a implementar el convenio y después la implementación de las medidas acordadas y sus informes nacionales. Entonces, la información sobre los inventarios que se presentar, presentaron en el plan de implementación nacional puede también monitorearse en el informe nacional. Entonces, sí, también es, existen elementos importantes para la contribución a la evaluación de eficacia y para poder implementar el GMP. Se han establecido algunos grupos de expertos para apoyar el proceso. Primero, los grupos de organizaciones regionales para cada uno. Tenemos estos grupos que consisten de 6 expertos por grupo y son los actores principales para desarrollar los informes regionales de monitoreo. Estos 30 expertos están en este momento trabajando mucho para desarrollar sus informes y algunos de esos miembros también son parte del grupo global de coordinación. Entonces, después de que desarrollen los informes regionales, consolidan los datos en un informe mundial o global que va a contribuir a la evaluación de eficacia. También hay un comité de evaluación de la eficacia, también establecido por la conferencia de los partes, y esto incluye los miembros del CCG y también los de grupos de cumplimiento que también informan el informe de evaluación de eficacia. También hay informes sobre los COP no intencionados que se pueden incluir para su consideración. Y hay un cronograma también que tenemos en esta lámina. Estamos ahorita en el 2026 y estos grupos regionales están preparando los informes regionales de seguimiento para su entrega al COP 13 en el 2027. Después el informe de GMP se va a desarrollar en el 2028 para poder ali- alimentar a la evaluación que se va a hacer en el 2029. Como expliqué, el informe de monitoreo regional tiene mucho apoyo por PENUMA y estamos en este momento empezando un proyecto en este año y también es muy importante este proyecto GCMP también apoya la encuesta sobre la leche humana que también va a ser una parte muy importante en cuanto a alimentar a los formadores de decisiones con los datos del GMP. En cuanto al monitoreo del aire, hay también puntos designados. Entonces, el primero es el aire, porque esto puede capturar toda la información en el fondo para que las partes puedan hacer las comparaciones necesarias en cuanto al estado de esos contaminantes en el medio ambiente. Entonces, en la información sobre las tendencias, como mencionaron mis colegas, también es muy importante. También los mostradores de pasivos de aire también son importantes por el mundo. Aquí tenemos un ejemplo de datos presentados en el tercer informe del GMP. Pueden ver aquí em, todas estas sustancias están indicando un descenso gradual y es algo muy alentador para nosotros, para el trabajo, porque sí muestra que el convenio de Estocolmo sí está contribuyendo a la reducción de los riesgos causados por los COP. También mencioné que los tejidos humanos contienen información muy importante para los formadores de política, para hacer para saber los pasos que necesitan seguir para la implementación del convenio de Estocolmo. Entonces, la leche humana también es algo muy importante. Y
por el apoyo del proyecto GMP. Tenemos estos datos también presentados en el tercer informe. Entonces, aquí tenemos la información de las dioxinas que muestra también un descenso. Y en cuanto a las dioxinas cloradas y los furanos clorados, también podemos ver un descenso en los niveles también como tendencia. En cuanto al PFAS, PFOA y PFHXS, que también se han incluido recientemente porque esos sustancias son hidrofílicas, se disuelven en agua. En vez de capturarlo en aire, bueno, lo capturamos en agua, pero los datos todavía son limitados, entonces es un poco difícil hablar de las tendencias en este momento, pero esperemos tener las tendencias más aclaradas en el próximo informe para que las partes puedan considerar sus políticas para su plan de implementación nacional. Entonces mencioné que el PFAS tiene aplicaciones abiertas que tienen impactos ambientales, por ejemplo, en la espuma acuosa para el control de los incendios y también en plaguicidas y el control de hormigas cortadoras de hojas, porque tienen un ingrediente activo, la sulfuramida que tienen aplicación abierta, que también tiene un impacto directo en el agua y también en el medio ambiente. Pueden obtener el informe del GMP3 en el Convenio de Estocolmo, en el sitio web del Convenio de Estocolmo y también el almacén de datos del GMP también está disponible en el link que está aquí y también tenemos detalles del el panel de control del GMP que también proporcionan acceso a los datos obtenidos por el proyecto GEF y también que contribuyen al GMP. Y es mi última lámina aquí que me gustaría destacar para ustedes que los datos del GMP para establecer prioridades nacionales y evaluar también facilita también la evaluación de las tendencias y evaluar los progresos y la eficacia del Convenio de Estocolmo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Kay, por esta visión tan comprensiva del GMP y todos los esfuerzos del Secretaría de los convenios BRS. Y muchas gracias también por quedarse dentro del tiempo. También muchas gracias, ponentes. Y en ese momento, no sé si tal vez tienen preguntas para mí, Heila, Hauson, ok. Veo en esa parte de preguntas, tenemos 5 interacciones nuevas. Muchas gracias a Víctor también y a Sokuntea. Yo veo que hay una pregunta sobre el toolkit, pero creo que Sumen ya lo envió como un vínculo. También hay una pregunta desde Víctor sobre las directrices, grupos de datos y recomendaciones. Entonces, me gustaría, por favor, pedirles a los ponentes que por favor pongan sus respuestas en el chat, porque yo creo que em, el próximo ponente va a darnos algunos ejemplos concretos de su país, entonces me gustaría presentar el primer ponente que va a darnos realmente sus perspectivas. Entonces, el doctor Vincent Madavi, químico en la Universidad de Nairobi, en Kenia, y él tiene doctorado en química. Me dijo que química es parte de la vida y nos va a contar lo interconectada que es la química a través de su presentación. Entonces, sin más demora, les presento a Vincent con su información sobre la experiencia de Kenia con el GMP. Muchas gracias por la introducción tan amable. Me gustaría tomar esta oportunidad para hablar del GMP
particularmente para la recopilación de datos. Y lo necesitamos para poder identificar patrones y para poder evaluar el transporte regional y global. Es para identificar los patrones. Eso nos da el conocimiento, la información sobre las medidas y la eficacia de estas medidas en cuanto a el cumplimiento del convenio. Y entonces me gustaría compartir nuestra experiencia en Kenia. Kenia ha participado en la aplicación del Plan de Vigilancia Mundial desde 2008 y esto nos permitió recopilar o recoger muestras, aire, ambiente, la leche materna y agua, y utilizamos las orientaciones y las directrices establecidas en el documento de orientación del GMP. Y además se han elaborado varios procedimientos operativos estándar a través de los proyectos de PENUMA, EFMAM del GMP y los programas de vigilancia establecidos para la recopilación de diferentes matrices principales. Y aquí ustedes pueden ver unas fotos en cuanto a los enfoques para la recogida de datos y la interpretación de datos. Y cumplen con las normas internacionales y también realizamos la capacitación en laboratorio y también en el campo. Aquí les muestro ejemplos de nuestras instalaciones de muestras. Ustedes pueden verlo y a la derecha en, está en Cabete, es un sitio urbano muy cerca a la ciudad de Nairobi. Y aquí está un snapshot de la información que hemos recopilado de este programa de GMP. Ustedes pueden ver las dioxinas y furanos aquí en la parte superior y la presencia de estos productos químicos nos da evidencia de las emisiones, las liberaciones en los países y estas liberaciones vienen de la combustión de los residuos de estos sitios y en la parte inferior podemos ver las plaguicidas y los niveles son más altos que los niveles de los dioxinas y furanos. Hemos identificado estos productos en el medio ambiente y una interpretación es que hay liberación activa que se necesita gestionar y esto es lo que estamos en proceso de gestionar. Y bueno, toda la información que recopilamos del GMP podemos compartirlo con las partes interesadas y compartimos los informes también con el Ministerio del Medio Ambiente también y lo compartimos con las diferentes autoridades nacionales de gestión ambiental para poder informar la formulación de políticas y también los datos de GMP sobre los medios básicos y otros medios se incorporan al informe regional de seguimiento de África y en cuanto a la aplicación concreta, incluyen el hecho de que pudimos apoyar los países en el desarrollo de su protocolo nacional de seguimiento de los COP en el aire, el agua y el suelo en 2021. Y también hemos colaborado con la autoridad
Nacional de Gestión Ambiental para iniciar la vigilancia de vertederos y emplazamientos industriales y residenciales para poder involucrar el gobierno para contribuir recursos para la gestión de de estas cosas. Y también hemos apoyado la rehabilitación del suelo contaminado por plaguicidas COP en Kenia. Y por añadidura, Kenia ha elaborado varias normativas que abordan los COP, entre otros productos químicos. Por ejemplo, la ley, la calidad del aire y la regulación de plásticos en 2024 y la regulación de los productos químicos peligrosos y tóxicos en 2024. Y les muestro ahora una aplicación típica eh, por donde hemos utilizado el GMP para trabajar con el gobierno. Y esto es Kittinhela. Este es el estado de Kittinhela y fue establecido desde los años 60 y con el tiempo hemos experimentado la corrosión, la deterioración, la presencia de estos productos en el suelo y, y hemos encontrado mucho suelo contaminado y ustedes pueden ver la evidencia aquí. Y utilizando los datos recopilados, nos muestra que Quintanilla tiene alto nivel de contaminación, pero hay otros sitios con niveles más bajos. Y bueno, desarrollamos una nota conceptual y para poder identificar los sitios y pudimos realizar intervenciones. Por ejemplo, en 2023 fuimos a este sitio y hemos encontrado mucha contaminación y la universidad se involucró para poder gestionarlo. Desarrollamos una estrategia para la rehabilitación eh, y por esto hemos plantado muchas plantas y ahora los estudiantes están acá para estudiar cómo gestionarlo, cómo minimizar la contaminación al aire y por eso este es el ejemplo que quería mostrarles. Muchísimas gracias por su atención. Mil gracias, Vincent. Muy bien ilustrado y me gusta ver la presencia de la comunidad en estas acciones y cómo la gente han beneficiado de este programa de GMP. Yo creo que hay una persona con la mano levantada y Tumen me dijo que podamos responder a estas preguntas. Me gustaría invitar a esta persona a que active sonido, porque tenemos 2 minutos antes de nuestro próximo ponente. Ok, mientras esperemos, porque solo veo el chat de preguntas y respuestas. Y hay una discusión muy fructífera en el chat también. Y hay alguien que escribió y quizás los intérpretes pueden ofrecer una traducción de la contribución en el chat. Y hay conversación también en el chat. Gracias, doctor Roland Weber. Y mientras esperamos, yo no la veo. Benson. En uno de nuestros proyectos, porque yo formo parte del GGKP y tratamos con la economía circular. Tenemos un proyecto en los PEI
que aborda la gestión ambientalmente racional y uno de los temas es la gestión de plaguicidas obsoletas. Hay muchas existencias, pero uno de los desafíos es qué hacemos con estas existencias y si se libera al suelo, cómo podemos o cómo los ministerios pueden abordar este tema. Y bueno, me gusta mucho esta ilustración. Y muchísimas gracias por esto. Ok, y ahora tenemos ejemplos de otro país. La última ponente del día nos guiará sobre las acciones en Uruguay. Me gusta presentar a la señora Silvana Martínez de Uruguay. Ella es oficial y ella directora de la economía circular y sostenibilidad. Trabaja con el diseño de políticas y Silvana representa a Uruguay en los foros internacionales, por ejemplo, en 2025, y trabaja estrechamente con la industria, los partenarios internacionales y instituciones para poder avanzar las soluciones circulares. Nos damos la bienvenida a la señora Silvana Martínez. Le doy la palabra a la señora Silvana Martínez. Hola, buenos días. Disculpen que estaba muteada. Y ahora, está, así. Qué horror. Bueno, la idea es contarles cómo aportaron a las políticas nacionales los datos de los inventarios y los datos de los programas de monitoreo globales. Para ponerles un poco en contexto, ay, para que no, ay, no, hice cualquiera. Estoy. Pero, ay, sí. Disculpen que tengo acá un... Ay, ¿qué es esto? Ahí va. Para ponerles un poco en contexto, les quiero contar que Uruguay es un país chico de 3,5 millones de habitantes, cuya área total está casi el 90% dedicada a la actividad agropecuaria y la actividad agropecuaria constituye de un 6 a un 7% del PBI y la agroindustrial de un 13 a 14. Por eso es muy importante todas las medidas y todas las políticas a nivel nacional que se vayan realizando por el tema de plaguicidas. Nosotros participamos desde contar con un monitor en una zona industrial en la capital de Montevideo y además también con el monitoreo a partir de leche materna con 50 personas. ¿Cómo fue el procedimiento de elaboración de los planes de acción y cómo tanto el GMP como el inventario aportaron? Primero, nosotros identificamos todas esas fuentes de información que nos servirían para ir elaborando estas políticas, dentro de las cuales, además de las políticas y planes nacionales estratégicos, nosotros tenemos un plan muy importante de gestión de... Silvana, por favor, no podemos ver su pantalla. Ah, a ver un segundo que lo vuelvo entonces No a... podemos verlo. Ay, qué desastre. Por favor, en el modo de presentación. Ok. Share y borré todas. A ver, sorry, share. Hoy la pasamos. Sumen tiene los diapositivas. Sumen puede presentar los diapositivos. Y bueno, vamos a intentar presentarlo. En PPT, Acá. no, anda a la PPT primero. No, pero ya está. Anda a la PPT y pone modo presentación. La señora Ah, Silvana, usted Ahora puede se minimiza decir, acá y ¿ah? anda a al Zoom, Zoom. ¿sí?
Y acá, Y ahora acá sí. share. A ver. Ahí, Share tengo que poner. share. Y ahí compartís la screenshot. Ah, no, la screenshot. Ok, Silvana está intentando recomenzar la Ah, presentación. ahí sí. Unos momentos, ustedes pueden ver. La segunda transparencia. Sí, podemos verlo. Quizás lo Discúlpenme. puedes hacer más grande. No, entonces no están viendo. A ver. Ok, share. Esta. Screen 2. Screen 2. ¿Ahora la pueden ver? Ah, ahí está. Está. Ok, Está en modo bueno, presentación. Lo que no sé, ya iríamos, ¿cómo fue el proceso de el proceso de elaboración de los planes de acción? Decíamos que lo primero que se hizo fue toda una búsqueda de información de las cuales los Global Monitoring Program fueron uno de los componentes principales de fuente de información, además de las políticas que desde el Ministerio se vienen desarrollando, que alcanzan también temas como residuos, estrategia de economía circular, Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible, con toda esa información y después constatadas y revisadas a partir de los instrumentos que se van generando de las políticas ambientales, es que nosotros generamos la información del inventario. Una vez que tuvimos el inventario, ahí se identificaron cuáles eran los puntos que deberíamos abordar, en cuáles puntos deberíamos reforzarnos y a partir de allí se elaboraron los distintos planes de acción. Voy a pasar por alto los resultados de los GMP, porque creo que lo importante es ver cómo nos aportaron a la política nacional, pero sí decirles que como aspectos importantes, nosotros en la elaboración de los planes nacionales se busca que haya una alineación con todas las políticas ambientales, más allá de las políticas de químicos, como bien decíamos, las políticas de residuos, etcétera. En ese marco se establecieron 5 líneas de acción estratégicas que el plan de aplicación del Convenio de Estocolmo debería profundizar. Una es la gestión sostenible de sustancias químicas y productos priorizados, la gestión de plaguicidas, la prevención en la minimización de emisiones y transferencias de COP al ambiente y todo lo que tiene que ver con la parte de microplásticos, nanoplásticos y sustancias químicas de preocupación en plástico. Esto apunta más que nada también a abordar los nuevos instrumentos a nivel internacional que se están construyendo en lo que tiene que ver de plásticos. Y después hay un capítulo, un plan de acción que es transversal a todos los planes, que tiene que ver con la sensibilización, concientización y capacitación. En relación a los resultados que nosotros eh, identificamos de todo lo que es el monitoreo y los inventarios, tenemos que como resultado principal es poder evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el marco de todos los planes de aplicación del Convenio de Estocolmo. Nosotros ahora estamos cursando el tercer actualización del plan. Y aparte nos permite obtener información de base que después nos va a poder revisar la efectividad de esas acciones. Por otro lado, una de las cosas más importantes era que Uruguay no tenía capacidades para el monitoreo y análisis de los distintos COPs en las distintas matrices y el haber participado de estos proyectos nos generó a nosotros infraestructura y capacidades para poder monitorear y analizar. Y sobre todo mejorar todo lo que tenía que ver con el conocimiento de estas estrategias. Por otro lado, también nos permitió conformar y ser parte de una red de intercambio de experiencias y de conocimientos coordinada con socios estratégicos, o sea, hubo una transferencia de información hacia el país en relación a todo lo que tenía que ver con las capacidades analíticas y para eso nosotros fue sumamente valioso.
Además, como bien dijimos, apoyó todo lo que era la construcción de los planes de acción al identificar eso, sobre todo lo que tiene que ver con los inventarios nacionales, identificar en dónde deberíamos priorizar, cuáles serían las líneas que deberíamos priorizar y en dónde y qué sustancias deberíamos atender frente a otras. La elaboración de los inventarios también nos permitió instrumentar ámbitos de coordinación y participación intersectorial y multidisciplinarios a nivel nacional. O sea, a partir de la construcción de estos inventarios, nosotros entramos en contacto con otros organismos del Estado, con otras instituciones que fueron construyendo en conjunto estas líneas estratégicas que teníamos que desarrollar. Por otro lado, como parte importante, habíamos visto una falta de consolidación de información, una falta de saber cuál era el estado de situación del país con respecto a los COP, y eso hizo que entendiéramos que era necesario la construcción e implementación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes y de un observatorio ambiental de sustancias. Este observatorio ambiental de sustancias también busca eh, prevenir e irnos preparando para la incorporación, tanto en el convenio de Estocolmo como en el resto de los convenios internacionales, de sustancias que se vayan a ir sumando. Siempre Uruguay, como un país chico, nos agarra con que ya las sustancias ya se están, o hay que implementar acciones, y Uruguay todavía no hizo ese análisis previo del impacto que esto llevaría. Bueno, la idea es generar este observatorio para adelantarnos a esa situación. Y sobre todo, importante, es fortalecer todo lo que tenía que ser el marco normativo en matrices ambientales. Y ahora vamos a ver cómo fuimos desarrollando a partir de los resultados de los inventarios, cómo fuimos fortaleciendo el marco normativo, que eso también, además de fortalecer el marco normativo, nos genera instrumentos de sostenibilidad hacia algunos planes que debemos desarrollar. En ese sentido, Uruguay tiene desde el año 2013 lo que es la reglamentación sobre envases de agroquímicos y plaguicidas obsoletos. Es una normativa que utiliza la responsabilidad extendida del importador fabricante y que establece una gestión ambientalmente adecuada para ese tipo de productos. En el año 2021 surgió el decreto que limita las emisiones tanto de fuentes fijas y fuentes móviles y establece el monitoreo de compuestos de dioxanos y furanos para diferentes actividades como ser incineración de residuos, empresas de fabricación de clínker, sitios de disposición final, etcétera. Por otro lado, también, y esto es una normativa sumamente reciente del año 2025, que actualizó la norma que databa del año de 1979 y que tiene que ver con la prevención de la contaminación, la conservación y mejora de la calidad de aguas. En esta normativa se incluyeron una serie de compuestos orgánicos persistentes que deben ser controlados en función de la actividad, tanto para agua superficial como agua subterránea, así como algunos también para la parte de sedimentos. En el año 2024 surgió la reglamentación de aparatos eléctricos electrónicos que traslada la responsabilidad extendida al importador fabricante e incluye disposiciones específicas sobre bifenilos policlorados. Y además también el año pasado, a fines del año pasado, entró la reglamentación que es complementaria a la de aparatos eléctricos electrónicos de baterías de uso vehicular. Y por otro lado, y esto también con mucha incidencia de los inventarios que se fueron desarrollando, porque se determinó cuánto era la incidencia de compuestos orgánicos persistentes en lo que son residuos de obra de construcción. Y bueno, se implementó también en un decreto que es el que reglamenta la gestión de residuos de obra de construcción, demolición y reformas, que va a atender el canal de gestión, haciendo especial énfasis en aquellos residuos que pueden estar contaminados con compuestos orgánicos persistentes. Además, a partir del inventario se pudo también hacer análisis previos de la contaminación con respecto a residuos vehiculares, y por eso
generar información para, llegado el momento, poder realizar los marcos normativos para esta corriente de residuos, también en un marco de responsabilidad extendida del importador fabricante. En cuanto a las líneas estratégicas que se fueron desarrollando a partir de estos insumos, por un lado es identificar y sistematizar toda la fuente de información para facilitar todos los procesos de actualizaciones periódicas de los inventarios. Fortalecer a partir de ver las tendencias que se encontraban en los diferentes compuestos orgánicos y los datos del monitoreo. Bueno, fortalecer el control del ingreso de algunos productos que ya están regulados o prohibidos. Eso tiene que ver con que si seguíamos identificando niveles de alguna de las sustancias que ya fueron, sí. La señora Martínez, muchísimas gracias, pero solo tenemos un minuto. Quizás podemos continuar con el último diapositivo, por favor. Es esta igual la última diapositiva. Y bueno, y definir todo lo que tenía que ver, se identificaron el tema de los pasivos ambientales, entonces está definir las hojas de rutas para poder gestionar y eliminar esos pasivos ambientales, trabajar mucho con lo que es la parte de residuos plásticos y ver cómo mejorar y generar capacidades para el reciclaje seguro de estos plásticos. Definir instrumentos de promoción para la adopción de mejores tecnologías o sustituto. En ese sentido, se está trabajando mucho con los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver la disposición final de residuos y de mejorar todo lo que es la generación de emisiones no intencionales por las quemas no controladas de residuos. Y bueno, y sobre todo teniendo la experiencia adquirida para la parte de monitoreo, generar nuevas redes de monitoreo y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de monitoreo, tanto de monitoreo en las matrices ambientales como también la vigilancia en la salud de los trabajadores. Por otro lado, la idea es buscar la sostenibilidad de las acciones que se vienen desarrollando y por eso diseñar instrumentos financieros que permitan impulsar mejores tecnologías en todo lo que es la adopción de los procesos productivos y también en los sistemas agrícolas sostenibles. Y por último, como dijimos, desarrollar este registro de emisiones de contaminantes y el Observatorio Ambiental de Sustancias, que nos parece fundamental como concientización a la población e información, tanto que pueda servir para la población, pero como también la generación de líneas estratégicas de investigación. Bueno, dejo por acá y disculpe si me pasé por algunos minutitos. Ok, excelente. Gracias a la señora Martínez. Gracias por esto. Y me gusta mucho la presentación, todo lo que está haciendo Uruguay en cuanto a este programa de GMP y cómo se relaciona a los otros flujos de residuos y, por ejemplo, los VFU. Es muy relevante. Y bueno, tenemos dos preguntas para la pregunta y respuestas, pero sí hay preguntas y sí hay preguntas. Si hay una persona. Me gustaría invitar también a los panelistas eh, a encender sus cámaras, por favor. Sí, hay una mano levantada. Sumin, estoy buscando a esta persona. Usted puede activar el sonido. Y la señora Dana. Sumin, ¿cómo podemos ayudarla? A la señora Dana, por favor, no dude en activar sonido. Sí, Sumin. Oh, ok, está bien. Bienvenida a Dana. No, 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 fue un error, pero hay una pregunta de un participante que nos preguntó, ¿había una correlación entre las liberaciones de COP no intencionales durante la quema de COP y la presencia de plantas de incineración en la región?
Hay una pregunta, o había una pregunta, hay una correlación entre las liberaciones de COP no intencionales durante la quema de COP y en la presencia de las plantas de incineración. Quizás Vincent o Silvana puede responder Sí, y desde ese programa de GMP. No mencionamos las fuentes activas, no podemos responder a la pregunta directamente, pero la incineradora, en cuanto a la temperatura, si la temperatura está muy alta, puede liberar estos COPs. Hemos encontrado en África que los sitios en las áreas en donde tenemos el reciclaje de los residuos electrónicos hay niveles más altos de estos compuestos. Esta es la evidencia que tenemos, sí, pero en cuanto al cemento no tenemos la información directa. Gracias, Vicente. no. Silvana, Eh, ¿quieres añadir algo? sí, en relación a cuando se hizo el inventario de emisiones no intencionales, como parte de la herramienta que se utiliza, se evalúa para las diferentes fuentes cuál es el aporte a las emisiones no intencionales. Entonces tenemos por un lado lo que es la parte de quema no controlada de residuos, y por otro lado todo lo que son las plantas de incineración de residuos. Entonces, en base a eso es que en la política ambiental nacional de aire, nosotros incluimos el control de dioxinas y furanos, en los monitoreos de control de dioxinas y furanos en esas instalaciones. Y en paralelo se está trabajando en mejorar todo lo que es la gestión de residuos domiciliarios para evitar la indiscriminada quema de estos residuos, y como bien decía también nuestro compañero de Kenia, el tema de la informalidad en la gestión de residuos, como es la quema de aparatos eléctricos electrónicos. Gracias, esas son respuestas muy concretas a las preguntas. Pero primero me gustaría agradecer a todos los ponentes por el seminario web de hoy, por su tiempo, por su atención, y también a todos los participantes. Tenemos 89 y en este momento quedan 62 aquí con nosotros en la reunión. Muchas gracias por su compromiso. Va a seguir la conversación. Vamos a tener la comunidad de práctica en el foro verde. Sumer va a dejarles el link para esto allá. Y también van a recibir un email de la grabación de ese seminario web. Entonces, muchas gracias por su participación y les deseamos un buen fin de semana y mejores deseos para sus actividades en cuanto al GMP y los COP. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Adiós.